Bueno, vamos a continuar con el último segmento de nuestro programa. Y pongan atención, a las 11:50, acá lo tenemos a Brian de árbitro, a las 11:50, el primero que mande un WhatsApp al 221-335-0483, repito, 221-335-0483, el primero que mande WhatsApp con su nombre y apellido y DNI se lleva la torta de Madiva, que la tiene que ir a buscar hoy antes de las 18. Así que atención, acá está Brian, que tenemos de escribano. Tenemos escribano. Así que bueno. Oficio de escribano. Sí, así es. Acá, bueno, ahora vamos ya están, guarda, no hagan trampa. Bueno, estamos acá habíamos anunciado que teníamos una visita muy importante. Estamos con Juan Pablo Poloni, presidente de la ONG Amparar, y realmente un referente no solo de la ciudad, sino también a nivel nacional de la problemática de las personas con capacidades diferentes, o también se dice, como decíamos antes, discapacitados. No sé, Juan Pablo, cómo lo toman esa palabra. Exactamente, Darío. Buen día para vos y para todos los oyentes de la radio. Y efectivamente, sí, discapacitados también. Claro. Después, con el tiempo, se fue modificando la acepción, la terminología por personas con capacidades diferentes. Pero en realidad somos personas con discapacidad, correcto. Sí, en general todos tenemos alguna discapacidad, ¿no? Porque algunas son más evidentes y otras no, pero bueno, a todos nos falta algo. Coincido contigo. Algunas, como bien vos dijiste, con buen criterio, son más visibles que otras, pero todos tenemos alguna falencia, algún impedimento, etcétera. ¿Cómo se generó tu discapacidad? Y primero, y después, ¿cómo llegaste vos y por qué a armar esta ONG que trabaja y empuja tanto, ¿no? Te cuento, yo en mi caso personal tuvo mi mamá un parto de mellizos gemelos como consecuencia de una mala praxis médica. Falleció mi hermanito en el momento del parto y a mí se me produjo una lesión cerebral por una anoxia, por una falta de oxígeno. Esto me trajo como consecuencia la lesión, una repercusión en los miembros inferiores. Esa fue, digamos, la causa. Básicamente una mala praxis médica, porque el doctor que intervino en el parto, el partero, debió haber hecho una cesárea y no la hizo. Esa fue digamos, la causa y la consecuencia que trajo aparejada. Perdón. Sí. ¿Y cómo te convertiste vos en un luchador por los derechos de tantas personas? Porque Se fuiste armando esa... te cuento cómo fue. Yo siempre tenía la inquietud, por suerte y gracias a Dios. Yo soy un tipo muy, muy agradecido porque tuve mucho apoyo familiar siempre, muchísimo. Bueno, de mi familia, de mi vieja, de mi viejo, de mi hermano, amigos. Y poco a poco es un proceso, ¿viste? Que vas transformando. Al principio arrancás como diciendo, ¿cómo me pasó esto a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Si yo no hice nada malo, yo no me merezco que me pase esto, ¿viste? Todas esas cosas que uno piensa cuando es chico y comienza a transitar, a convivir con la discapacidad. Después con el tiempo te vas amigando con eso, ¿no? Uno bueno, va comprendiendo de otra manera, va creciendo y decís, ¿y por qué no a mí? Ese es un enfoque quizás más amplio, distinto, una óptica distinta. Y mirando también, decir, bueno, puedo transformar esto, quizás yo soy muy creyente, digo, son pruebas que Dios nos pone en la vida, es por algo, ¿no? Algún motivo tiene. Y después, bueno, la idea de amparar surgió por dos cuestiones. Básicamente porque yo por ahí tenía acceso a algunas cuestiones no sé, desde ir a un buen lugar para hacer rehabilitación, April, me acuerdo que iba cuando era chico, o de prestaciones médicas, o tener la posibilidad de contar con un buen equipo médico y demás. Y uno ve que, yo por supuesto que estoy eternamente agradecido por eso, pero uno ve que no todo el mundo, yo era chico, o sea, chico, adolescente, digamos, tendría 20 años, 20 y pico. Y uno ve que no todo el mundo, o veía que no todo el mundo tenía acceso a esas cosas,
Y digo, ¿por qué no colaborar? Máxime que veía en aquel momento, y lamentablemente sigo viendo ahora y cada vez más, una absoluta ausencia del Estado en este sentido, ¿no? Que en lugar de tender la mano, de colaborar, de apoyar y de dar una ayuda, bueno, nada, no quiero decir en su totalidad, porque siempre hay honrosas excepciones, pero en general el Estado brilla por su ausencia respecto de colaborar con las necesidades de las personas con discapacidad. Hay normativas que establecen que un cupo de trabajadores con discapacidades dentro del Estado, ¿no es así? Exactamente, exactamente. Sí, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos la ley nuestra, que es la 10.592 y sus modificatorias. Se denomina régimen jurídico básico de protección integral para las personas con discapacidad. La audiencia que me está escuchando dice, oh, qué largo el nombre, viste que es un choclo. Bueno, resulta que todo ese choclo no tiene ningún sentido porque la ley, claro, porque la ley es muy buena, pero no se cumple nunca, nunca. Nosotros tenemos algunas estadísticas a partir de distintos trabajos que hemos hecho y el cumplimiento de la ley de cupos en la provincia es del 0,2%, cuando debería ser del 4%. Hasta no hace mucho, el mismo Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires incumplía con la ley. Repito, el Ministerio de Trabajo, que es el organismo que Sí, sí. debería velar por ese cumplimiento. Después creo no, a partir de que les insistimos mucho y que, bueno, estuvimos un poco encima y demás, fueron modificando eso y lo acomodaron. Eh, Tuvieron en la gestión anterior una muy buena funcionaria que se ocupó de eso y lo acomodó. Ujú. Y eso sería a nivel provincial y también a nivel nacional hay legislación. Exacto, sí, esto que te mencionaba es a nivel provincial. A nivel nacional hay legislación también que se cumple menos todavía, aún menos. Pensemos que si tenemos un organismo que es el máximo a nivel nacional en materia de discapacidad, que es ANDIS, y sucede lo que sucedió hace 15 días atrás, 15 o 20 días, no recuerdo con precisión, pero salió publicado en el boletín oficial que dos funcionarios de Andis cambiaron el nomenclador respecto de los CUD, de los certificados de discapacidad, que le contamos a la gente que son codificados. Cada código tiene una interpretación. En esos códigos se referían a nosotros como, yo me río para no llorar porque es Sí. tragicómico. Me tengo que reír, Darío. Se referían como idiotas, inútiles, inservibles, Tremendo. mogólicos y demás calificaciones que es absurdo. Vos decís, ¿cómo en un organismo de esas características, que debe velar por el bienestar de las personas con discapacidad, se expresan de esa manera? Y en realidad, lo peor del caso, hay dos cuestiones. Por un lado, salió publicado en el boletín oficial. O sea, son tan ignorantes, tan brutos. Sí, una cadena de error de Claro, personas que no lo es advirtieron, no les importó. exactamente. Yo creo que no les importó. ¿Querés que te diga? Creo que no les Mm. importó. Creo que sí lo advierten, pero no les importa. Y yo digo, la peor discapacidad que puede tener un ser humano es la ignorancia. Y es la Sí, discapacidad que esta gente tiene. Son ignorantes, son brutos. Yo digo, le echaron del área a dos o tres funcionarios y funcionarias, dos creo, de segunda o tercera línea. Yo digo, ¿qué espera el presidente Milei para echar al director ejecutivo de Andes, a Spagnolo, que no lo conozco, no tengo el gusto, tengo entendido que es un abogado que hace derecho penal? La realidad es que este hombre de discapacidad sabe muy poco, porque claro. si el área que él dirige sacó semejante cosa, debería dar un paso al costado ipso facto, te diría. Cosa que obviamente no hizo ni va a hacer, porque viven atornillados a los sillones y cobrando sueldos siderales por no hacer nada. O mejor dicho, si fuera por no hacer nada, hasta te lo tomo si querés, sino por hacer este tipo de animaladas, Mm. porque realmente son animaladas con perdón de los animales, ¿no? Sí, y cuántas, tenés un porcentaje, una idea de cuántas personas que padecen discapacidades podrían incorporarse al trabajo. Sí, mirá, yo hablando de la provincia de Buenos Aires, que por ahí es el ámbito donde me muevo
con relación a nuestro trabajo, tengamos en cuenta que, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, no es que lo diga yo, sino la Organización Mundial de la Salud, el 15% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. En algún momento era el 13,9, casi 14, ahora está subiendo, y estamos en el 15%. De ese 15%, se estima que el 9% de las personas, entre el 8 y el 9% de las personas, estarían en condiciones de trabajar en tanto y en cuanto el Estado les generara las condiciones y les permitiera el ingreso al mercado laboral. Ujú. Y en general esa gente vive muy mal porque las pensiones no existen. O sea, tiene muy poco, cubre Eh, muy pocas necesidades. Exactamente. Las pensiones son muy bajas, las necesidades que cubren son muy pocas. Igualmente, para ser honesto, Darío, contigo y con la audiencia, en la gestión anterior de Alberto Fernández, yo no voy a abrir juicio de valor respecto de lo que fue el gobierno de Alberto, sí de la parte de discapacidad y pensiones. Hicieron un buen laburo porque se amplió el universo, o sea, se llegó a mayor cantidad de gente con pensiones no contributivas y se aumentó considerablemente el importe que esa gente recibía en tal concepto, en concepto de pensión. Se hizo un trabajo, realmente muy, pero muy bueno, desde la Dirección Nacional de Apoyos Económicos. Lo que sucede es que después este gobierno tiró todo para atrás. Juan Pablo, la ley establece un cupo para el sector público y para el privado también, o solo para el público. No, para el sector privado también. En el caso del sector privado es un cupo menor, que es del 4%, a nivel nacional, y establece además, que aquellas personas, un empresario privado, por ejemplo, que incorpora al mercado laboral a una persona con discapacidad, tiene distintos beneficios. Por ejemplo, exenciones, impositivas, tributarias, etcétera. Ahí, sabes que me parece que lo que hay que elaborar mucho, que no se hace, es algo que el Estado no está haciendo, es trabajar en la capacitación de la persona con discapacidad. Porque lamentablemente mucha gente no ha tenido la posibilidad ni de educarse ni de formarse. Entonces vos tenés que hacer capacitación primero y después convenios. Vos tomás una empresa, por ejemplo, Toyota, por decirte un ejemplo. Yo trabajé en su momento con ellos en lo que era Toyota Mobility Service, que era un proyecto de movilidad. Y si vos, por decir un ejemplo, no quiero ser autorreferente, pero si vos me mandás a mí a pintar un techo, no lo puedo hacer, porque con un bastón en cada mano claramente no puedo. Ahora, si me brindás la capacitación necesaria y suficiente para que yo me integre a la línea de producción y me dice, mira, vos tenés que poner este tornillo acá, por decirte un ejemplo burdo, que hoy lo pone un robot el tornillo, pero claro, vos decís, bueno, tenés que aprender acá y el robot va a poner el tornillo. Bueno, yo voy a estar preparado para hacer ese laburo. Lo que pasa es que ese trabajo no se hace de formación, de capacitación, de conveniar con las empresas, etcétera. Sí, está abandonado el tema, pareciera. Está totalmente abandonado. Yo coincido 100% contigo. Solo que él le sacaría el pareciera. Está abandonado 100%. ¿Y en otros países pasa lo mismo? ¿Sabés? ¿Tenés idea? Sí, la verdad es que en otros países, por suerte y gracias a Dios para ellos, para la gente que vive en otros países, no pasa lo mismo. Porque tienen una concepción totalmente distinta de lo que es, las necesidades de las personas con discapacidad y sobre todo, ¿sabes qué? Las condiciones de vida que le generan a esas personas. En un concepto integral, desde el ingreso al mercado laboral, el acceso a la salud, la supresión de barreras arquitectónicas urbanas. Acá no podés caminar por la calle porque están todas las veredas rotas, no hay rampas suficientes y las que hay están mal hechas, mal construidas. No podés tomar un colectivo porque tiene 3 escalones gigantescos, hay muy pocos que tienen rampa y menos aún menos colectivos en los cuales las rampas funcionen porque las rampas no andan. Y cuando vos acercás o dialogás con algún funcionario y le presentás todos estos problemas, ¿qué respuesta hay? En realidad voy a ser
quizás guarango contigo y con la audiencia, pedimos disculpas, pero en realidad no nos dan bola. Hacen oídos sordos, lo voy a decir de manera más elegante, porque si no queda feo, Darío. Hacen caso omiso a nuestras necesidades, no nos dan bolilla. Nos atienden, porque tenemos, gracias a Dios y a ustedes, a los periodistas, acceso a los medios, y lo que les duele es cuando manifestamos esto públicamente. Entonces, como no les queda otra, nos atienden. Pero dicen que sí, que sí, que sí, pero marche preso, como decía mi abuela. Sí, el tema, incluso a nivel internacional, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible está la integración laboral, que es un convenio de las Naciones Unidas que Argentina ha adherido. Exactamente. Inclusive la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como vos bien dijiste, con buen criterio, nuestro país adhirió. Lo que pasa que a veces se hacen las cosas, digamos, se cumplen lo formal porque lo tienen que hacer, porque queda políticamente correcto, porque queda lindo. Es como digo yo, como sacarse una foto con una persona que está en silla de ruedas o que camina con bastones canadienses para un político en campaña. El tipo le suma, viene, te abraza y se saca la foto. Y después a los 10 minutos te desconoce y no te atiende más el teléfono y no te da más bola. Entonces no está bueno. Nosotros me parece que lo que tenemos que hacer acá es todos juntos y mancomunadamente cambiar la matriz del razonamiento. Tenemos que tener otra empatía, otra solidaridad y empezar a pensar de manera distinta si es que queremos un país distinto, ¿no? Y vos ves que del sector privado por ahí también hay cierta reticencia a contratar a una persona con una discapacidad. Sí, sí, sabes que sí, porque hay honrosas excepciones, por supuesto, pero siempre hay algún tipo de prejuicio. Mm. Siempre hay algún tipo de prejuicio. Yo la verdad es que, mira, hace como un mes más o menos, tuve alguna reunión por un tema personal con una empresa, que en realidad no la voy a nombrar porque no está bueno, pero saben, los que me están escuchando saben de quién estoy hablando. Y la verdad que no me trataron de la mejor forma, ¿viste? Más allá de que me incorporaran a laburar o no, me habían ofrecido la posibilidad de incorporarme y demás. Pero, ¿viste? Cuando vos sentís que la persona que te está entrevistando dice, este podrá hacer tal o cual cosa, o no sé, podrá llegar hasta acá, hasta el lugar de trabajo, podrá hacer esto, podrá hacer lo otro. Yo creo que ese prejuicio lamentablemente existe. Ojalá que con el correr del tiempo y con mucho trabajo lo podamos ir superando, ¿no? Y vos mencionabas de capacitar a la persona con discapacidad y también hay algún programa para capacitar o ayudar a la empresa en ese proceso de contratar a alguien, de cómo ir adaptándose. ¿Existe eso o no? Exactamente, exactamente. Eso en la práctica no existe, en lo formal sí, en la práctica no existe porque como te decía recién, no se hace ese laburo. ¿Está dentro de la ley? Claro, eso está dentro de la ley, pero ese trabajo no se hace. Entonces, en tanto y en cuanto eso no ocurra, ¿por qué? Porque el empleador, hablemos del sector privado, ¿no? También el Estado, pero puntualmente el sector privado, tiene que estar preparado para recibir a una persona con discapacidad en su staff, digamos, por llamarlo así, o en su equipo de trabajo. A veces da la sensación de que lo que pasó con los jubilados, ¿no? Hay mucho más gente que está cobrando que no aportó y eso baja las jubilaciones. Pasa también como que hubo una sensación de que daban muchas pensiones a gente que no merecía, ¿no? Y eso lo pudieron verificar también. Sí, vos sabés que lamentablemente eso ocurría y yo debo ser rigurosamente honesto contigo, Darío, y fundamentalmente con la audiencia. Así como dije que el gobierno anterior había hecho un muy buen laburo, en el gobierno me refiero al gobierno de Alberto, los funcionarios, ex funcionarios de Andis, y que este gobierno está haciendo mal las cosas, también debo ser honesto y reconocer que respecto de lo que es toda la investigación que se llevó adelante, que este gobierno llevó adelante respecto de la corrupción
que eventualmente ocurrió o podría haber ocurrido, vamos a decirlo así, porque no hay ninguna sentencia judicial todavía. En el gobierno anterior ese laburo estuvo bien hecho, porque le dieron por cuestiones políticas pensiones a un montón de gente que no le correspondía esa pensión. Ujú. Claro, esto pasa lo de siempre. Y cómo, a través de Amparar, cómo la gente se puede conectar, cómo puede sumar para que tener más cuerpo y poder hacer que estos derechos se conviertan en realidad, ¿no? En realidad, la mejor forma es a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Me parece que hoy de la mano de las redes es el mejor vehículo de comunicación. Las redes, la gente las conoce, están, digamos, son conocidas, están al alcance de cualquiera. Así es que me parece que es como te decía Darío, la mejor vía, por decirlo así. Perfecto. Bueno, se nos va la mañana, pero acá tenemos un problema realmente, una situación realmente que tenemos que atender como sociedad y un exponente de lo que es la defensa de los derechos como Juan Pablo. Así que, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartir esto y a poner sobre la mesa este tema tan importante y que toda la sociedad también debe comprometerse en resolver. Darío, el agradecido soy yo, sé de tu trabajo y de tu compromiso también apoyándonos, y no solamente a nosotros, sino a la problemática en general. Así es que a disposición para cuando ustedes lo consideren. Bueno, muy bien. Estamos entonces compartiendo con Juan Pablo Poloni, presidente de Amparar, una ONG que está comprometida también con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.